Hola y bienvenidos a mi canal La Puerta de las Ovejas Negras, en donde deconstruimos todo lo que se nos ha enseñado acerca de Dios, Jesús, la Biblia, etcétera, en las más de 40,000 denominaciones diferentes que existen dentro del cristianismo, incluyendo el catolicismo, el protestantismo, del cual yo fui creyente, y cualquier otra secta en la que se considere la Biblia como un libro sagrado inspirado por el Dios abrahámico y que por lo tanto debe regir todos los aspectos de nuestra vida. Como advertencia, tienen que saber que en este video hablaré de cosas que pueden sonarles muy ofensivas sobre Dios, Jesús, la Biblia, los credos y el cristianismo como institución religiosa. Así que les recomiendo que si no quieren sentirse ofendidos o atacados en sus creencias, lo mejor es que no escuchen ni vean este video. A todos los demás les agradezco mucho que estén aquí y les agradezco el apoyo que me han brindado. Espero que estén pasando un excelente día y que estén listos para el tema que tengo para ustedes hoy. Este tema me emociona mucho porque llevo tiempo queriendo hablar de esto abiertamente, sin sentir vergüenza. El motivo por el que sentía vergüenza antes era porque cuando yo era creyente cristiana evangélica, yo sabía que había algo extraño en la historia de Sansón, pero no podía hablar de eso con ninguno de mis conocidos cristianos, porque en el fondo yo sabía que algo no andaba bien con esta historia, pero no quería incomodar a mis amigos, pero sobre todo creo que no quería incomodarme a mí misma, a mi fe cristiana, no quería ver la realidad, no quería reconocer que la historia de Sansón no es otra cosa más que una versión judía del mito de Heracles. Para mí, el ver esto en el libro de Jueces fue el principio del fin de mi fe cuando leí todo el libro de Jueces en la Biblia, porque lo leí y lo analicé con ojos de creyente, queriendo encontrar y ver a Jesús prefigurado en todos estos héroes de la era premonárquica de Israel. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que en lugar de encontrar a Jesús prefigurado, encontré un modelo más bien heracleano, un modelo que tenía muchas características de Heracles, más que de Jesús. De hecho, para encontrar indicios de Jesús en Sansón hay que rebuscarle muchísimo, hay que hacer literalmente acrobacias teológicas para concluir que Sansón, junto con los demás jueces de Israel, son una preconcepción de Jesús. Y en cambio, para reconocer a Heracles en Sansón, no tuve ninguna dificultad, fue muy obvio, saltó mucho a mi vista. Y como con muchas otras cosas más, en ese entonces lo vi y decidí guardarlo bajo llave en un cajón secreto de mi mente, en el cajón de las cosas que me avergonzaban de mi fe cristiana, y ahí lo dejé. Me avergonzaba el saber que los autores del Antiguo Testamento estaban tomando prestados elementos y motivos de otro sistema religioso que supuestamente debería ser comparado con el de Jehová, debería ser muy inferior, muy poco digno, falso e irrelevante. Y en cambio, ahí estaban estos autores judíos adoptando y adaptando elementos y escenas vibrantes y fascinantes de la religión griega, de sus hombres de renombre, de sus héroes más famosos, como si necesitaran nutrirse de todas esas imágenes para poder reinterpretarlo a la manera judía, agregando simplemente el nombre de Jehová en medio de todo esto que no le corresponde. Hay muchos estudiosos y eruditos del tema que han establecido muy bien esta conexión entre la figura de Heracles y la de Sansón, porque por supuesto que no soy la primera en darse cuenta, pero mi carrera universitaria fue historia del arte, en donde los personajes mitológicos en general son un gran tema de estudio. Para un historiador del arte es muy importante el saber reconocer todas las características y atributos de todos estos personajes, sus mitos y el modo en el que han sido representados en el arte a lo largo de la historia. Entonces es fácil para alguien que haya estudiado estos temas reconocer elementos y atributos mitológicos no solamente en la figura de Sansón, sino también en muchas figuras muy importantes de la Biblia. La historia de Sansón en el capítulo de Jueces abarca 4 capítulos enteros, que son muchos para un juez de Israel, desde el capítulo 13 al capítulo 16.
ningún otro juez de Israel recibió tanta atención en el libro de Jueces. Entonces eso coloca a Sansón de entrada en un lugar muy especial, y su nacimiento también fue considerado como un milagro extraordinario. Así que su historia en el capítulo 13 de Jueces empieza con los detalles milagrosos de su concepción y de su nacimiento. Tengan en cuenta que en mitología las circunstancias milagrosas que rodean a la concepción o al nacimiento de un héroe son sumamente importantes. Son el indicativo de que este ser que vendrá al mundo es un ser muy especial, es alguien fuera de este mundo, es alguien que viene a realizar una misión única e importante. Entonces los autores del libro de Jueces Entonces, los autores del libro de Jueces dotaron a Sansón, desde antes de que naciera, de esta como aura especial. Y es por eso que se aseguraron de incluir estos detalles acerca del modo en el que fue concebido, cosa que no se hizo con ningún otro juez de los que se hablan en el libro, excepto quizá con Samuel. Entonces, Sansón recibe un tratamiento muy especial. Según el relato, la madre de Sansón era estéril, no podía tener hijos. Lo mismo que la madre de Isaac, Sara, la esposa de Abraham, lo mismo que la madre del profeta Samuel, Ana. No se menciona en ningún momento el nombre de la madre de Sansón, todo el tiempo se refieren a ella como la mujer, y esta mujer anónima estaba casada con un hombre de la tribu de Dan llamado Manoa. A la mujer de Manoa se le apareció el ángel de Jehová para anunciarle que concebiría y daría a luz un hijo, como en el caso de Sara, como en el caso de María, la madre de Jesús. Así que esta es una escena de anunciación, aunque en este caso es de Sansón. Y el ángel de Jehová le da instrucciones sobre cosas que ella no podrá beber ni comer durante el tiempo de su embarazo, porque el ángel de Jehová le dice que este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, porque salvará a Israel de los filisteos. Vamos a empezar entonces viendo de qué se trata esto de ser nazareo a Dios. El naziriato o nazariato es una palabra que proviene del hebreo nazir, que significa separado o segregado. Es decir, que se trata de una persona que es separada o consagrada a Dios. Otro nazareo famoso en la Biblia es el profeta Samuel, a quien ya he mencionado antes. Y en el Nuevo Testamento se cree que también fueron nazareos Juan el Bautista y Pablo de Tarso. Los nazareos debían cumplir con una serie de ordenanzas de vida que aparecen mencionadas en Números capítulo 6. Debían abstenerse de beber vino y toda bebida alcohólica, incluido el vinagre y el jugo de uva. Se debían dejar crecer el cabello como señal de santidad, y estaba prohibido que se acercaran a cualquier tipo de cadáver. Estas eran las principales ordenanzas dadas a los nazareos. Es por eso que la madre de Sansón recibió órdenes por parte del ángel de Jehová cuando vino a visitarla de no beber vino, ni sidra, ni comer ninguna cosa inmunda, para no contaminar a Sansón dentro de su vientre, ya que él había sido elegido por Dios desde su concepción. La madre de Sansón, después de esta primera visita, fue y le contó a su esposo Manoa y le dijo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Al parecer, por lo que dijo esta mujer, suena a que estaba familiarizada con ciertas descripciones del aspecto del ángel de Dios, como que había un conocimiento general de que el aspecto de este ser causaba mucho miedo, porque lo describe como temible en gran manera, y ella reconoció que por este aspecto temible debía tratarse del ángel de Dios, pero aún así no suena del todo convencida de que lo sea. Entonces Manoa, el esposo de esta mujer, oró a Dios pidiéndole que aquel varón que vio su mujer se volviera a presentar ante ellos. Y dice que Dios hizo lo que Manoa le pidió, y el ángel de Jehová se le apareció de nuevo a la mujer mientras ella estaba sola en el campo sin su marido.
Algunos estudiosos y eruditos de la Biblia, analizando el lenguaje utilizado en el, en el capítulo 13, versículo 9 de Jueces, han interpretado esta escena como el momento exacto en el que Sansón fue concebido. Es decir, creen que el tipo de lenguaje empleado aquí, estando ella sola en el campo, indica que en esta segunda visita hubo algún tipo de contacto sexual entre este varón de Dios y la madre de Sansón. Se cree que de esta manera el autor o los autores de Jueces buscaban consolidar el origen semidivino de Sansón, como si él fuera una especie de criatura híbrida, mitad humano, mitad Dios. Después de esto dice que la mujer corrió para decirle a Manoa que el varón de Dios había venido a ella otra vez. Manoa fue con ella al campo, a donde ella había visto a este varón, vio al varón de Dios y le preguntó, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y el varón le respondió, yo soy. Esta respuesta de yo soy sobre su identidad se corresponde con la respuesta que le dio Jehová a Moisés cuando se le apareció en forma de zarza ardiendo. Y Manoa le pregunta que qué deben hacer con el niño que va a nacer. Y el varón de Dios le vuelve a repetir las instrucciones del nacirato. Manoa le pidió que se quedara con ellos para asarle un cabrito, pero este varón de Dios le dijo que aunque lo detuviera, que no comería de su pan, pero que si quería ofrecer su cabrito en ofrenda, que lo hiciera para Jehová. Y el texto aclara que Manoa no sabía que él fuera el ángel de Jehová. Manoa le preguntó su nombre para honrarle cuando nazca el niño, y el ángel le dijo que por qué preguntaba por su tan admirable nombre. Manoa ofreció su cabrito en sacrificio a Jehová, y el ángel se fusionó con la llama del altar que subía al cielo, con el fuego del sacrificio, y así desapareció. Manoa y su mujer se postraron en tierra cuando vieron esto, nunca más volvieron a ver a ese varón, y el texto dice que Manoa en ese momento es cuando se dio cuenta de que ese varón era el ángel de Jehová, y Manoa le dijo a su mujer, nos vamos a morir porque hemos visto a Dios. Esta historia ha servido de confirmación a los judíos dentro de la fe judía de que todas las veces que en el Antiguo Testamento se aparece el ángel de Jehová a alguien, se trata de una aparición visible de Dios mismo, Jehová en persona. No es un mensajero, no es un enviado, es él mismo. Para los judíos no hay lugar a dudas de que es una aparición visible de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. No era un ángel enviado por él, era él mismo. Entonces, en esta historia se lo describe como de aspecto muy temible y que visita a mujeres humanas en el campo cuando están solas y sin sus maridos cerca. Este es un comportamiento muy típico del dios griego Zeus. Zeus se aprovechaba de cualquier oportunidad para embarazar a alguna mujer mortal o diosa a espaldas de su esposa Hera, con H, y lo hacía disfrazándose de diferentes cosas: niebla, lluvia de oro, un cisne, un toro. De muchas maneras creativas, Zeus conseguía prácticamente violar a estas mujeres porque no en todos los casos los encuentros fueron consensuados. Entonces, la opinión general de los estudiosos de la Biblia hebrea es que Sansón era de origen semidivino y que tenía las características de un semidios, e interpretan el texto como que se da a entender que Jehová en persona embarazó a la madre de Sansón, no Manoa, porque en ningún momento se emplea la frase común utilizada en la Biblia que dice algo así como, y el hombre se llegó a su mujer y su mujer concibió, etcétera. Esa sería la fórmula bíblica literaria de una relación sexual entre humanos que da lugar a una concepción. En el caso de la concepción de Sansón no se utiliza este lenguaje. Y más bien de lo que hay claros indicios es que fue el ángel de Jehová, o sea, Dios mismo en persona, quien impregnó a la mujer de Manoa para concebir a Sansón.
Teniendo fresco en nuestra memoria este mito de la concepción sobrenatural de Sansón, vamos ahora a analizar el mito de la concepción de Heracles. Heracles fue conocido por los romanos más adelante en la historia como Hércules, pero su nombre griego original era Heracles, que significa la gloria de Hera. Hera con H era la consorte principal del dios griego Zeus, pero la diosa Hera no fue su madre. Heracles era hijo de Zeus y de la reina mortal Alcmena. Al nacer, Heracles recibió el nombre de Alceo o Alcides, que está relacionado con el concepto de fuerza. El nombre de Heracles se lo dio más tarde el dios Apolo a través del oráculo de Delfos para indicar su condición de servidor de la diosa Hera. Cabe mencionar también que el nombre de Sansón en hebreo significa hijo del sol u hombre del sol. Entonces Sansón fue separado o segregado para ser servidor de Jehová como nazareo, y Alceo o Alcides fue separado también para ser servidor de la diosa Hera, e incluso su nombre fue cambiado para dejar clara esta misión divina. Heracles fue concebido cuando Jesús quiso tener relaciones con Alcmena, y el dios para ello tomó la apariencia física del marido de Alcmena, que se llamaba Anfitrión, y Zeus ordenó que el sol no saliera durante 3 días para poder pasar una larga noche de amor con Alcmena. Alcmena pensaba todo el tiempo que se trataba de su marido Anfitrión, pero era Zeus disfrazado de él. Cuando Heracles nació, la diosa Hera, celosa, intentó matar varias veces al niño, pero no lo consiguió. Uno de sus intentos más famosos fue cuando le puso 2 serpientes letales en su cuna, y el bebé Heracles las estranguló y jugó con sus cuerpos muertos como si fueran juguetes. En una de las versiones del mito, dice que fue en este momento cuando Anfitrión se dio cuenta de que ese bebé de fuerza sobrenatural no podía ser su hijo, e intentó quemar viva a Alcmena, pero el mito dice que Zeus intervino y se lo impidió. Entonces ya vimos que el héroe griego Heracles cumple perfectamente con el requerimiento de todo héroe de haber sido concebido en circunstancias sobrenaturales, al igual que Sansón, lo cual aplica a una gran cantidad de héroes en la mitología griega, y no solo en la griega, sino también en la concepción de diversos héroes en mitologías de todo el mundo. Son innumerables los personajes mitológicos que tienen una herencia genética semidivina, siendo hijos de mortales y dioses, y por lo tanto son personajes con capacidades físicas o mentales extraordinarias. Y la concepción semidivina sirve precisamente para justificar todos estos atributos sobrehumanos. En el caso de Heracles, se sabe que su principal atributo era la fuerza, era un hombre extremadamente fuerte. Y lo mismo en el caso de Sansón, su fuerza era sobrehumana, su capacidad física era superior a la del resto de los seres humanos. Y el papel de Sansón en la historia de los jueces de Israel se puede entender como que Sansón fue prácticamente utilizado por Jehová para ser nada más que una máquina de matar. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. En el capítulo 14 del libro de Jueces tenemos que Sansón es un joven, probablemente un adolescente, y lo primero que se nos cuenta acerca de su juventud es su debilidad por las mujeres. Y este aspecto también es muy relevante en el mito de Heracles, quien tuvo muchos amoríos, tanto con mujeres como con hombres, y las cosas más interesantes que le ocurren son consecuencia de estos amoríos. Entonces, la Biblia inmediatamente nos presenta a Sansón como un joven con una cierta lujuria incontrolable, y es algo que está muy presente en todos los capítulos que hablan de él. O sea que también estos amoríos o encuentros sexuales, al igual que en el caso de Heracles, tienen mucha repercusión en el desarrollo de su mito. Y la primera mujer de la que se nos habla en Jueces relacionada con Sansón es una mujer anónima, filistea, de Timnat. Sansón la ve e inmediatamente la quiere tomar como su mujer y se la pide a sus padres.
Los filisteos eran enemigos de los israelitas y en este momento los filisteos tenían mucho poder sobre Israel. Eran llamados incircuncisos por los israelitas, una especie de término despectivo que ellos utilizaban para referirse a los que no habían sido elegidos por Dios. Entonces los padres de Sansón no estaban de acuerdo con esta unión de Sansón con una mujer filistea, pero Sansón insiste y se pone terco con que la quiere para él porque le gusta mucho, etcétera. Y el texto nos dice en el versículo 4 que este deseo que sintió Sansón por la mujer filistea fue algo incitado por el mismo Jehová, porque Jehová quería utilizar esta unión como excusa para entrar en guerra contra los filisteos. Recordemos que la misión divina de Sansón, el motivo principal por el cual fue elegido personalmente por Dios, es el de derrotar el poder de los filisteos sobre Israel. Entonces Jehová, para cumplir su propósito, hace que Sansón se sienta atraído por una mujer filistea y que la quiera tomar como esposa. Que por cierto, son cosas como estas que hace Jehová lo que comprueba que la defensa cristiana del libre albedrío es una tontería, pero bueno, eso es otro tema. Siguiendo con la historia, Sansón insiste tanto que sus padres terminan accediendo a ir hacia Timnat para que Sansón obtenga a esta mujer como esposa. Y en el camino, dice en los versículos 5 y 6, que le salió un león joven rugiendo que venía hacia él. Y en ese instante se apoderó de él el Espíritu de Dios y le hizo destrozar a este león con sus propias manos. En el Antiguo Testamento, curiosamente, cuando se menciona que el Espíritu de Dios se apodera de alguien, generalmente es para dos cosas nada más, para profetizar o para matar, para entrar en un estado de ira frenética y asesinar. Esos son los dos posibles efectos del Espíritu de Dios en las personas en el Antiguo Testamento. Entonces, el matar a este león se puede considerar como la primera gran hazaña de Sansón, descrita en la Biblia. Y precisamente también la primera gran hazaña de Heracles fue su lucha contra el león de Nemea, a quien también Heracles mató estrangulándolo con sus propias manos, y luego le quitó la piel y utilizó su piel como capa y la cabeza del león como su casco. Y se dice que esta piel era impenetrable, mucho más fuerte que una coraza. Y entonces este es otro aspecto importante en el que coinciden los mitos de Heracles y Sansón. El matar a un león sin utilizar armas se consideraba una gran hazaña sobrehumana y ambos personajes tienen esta gran muestra de su fuerza en sus historias. Heracles realizó muchísimas hazañas más, pero esta es una de las más representadas en el arte griego. Siguiendo con el relato de Sansón, al parecer él no le dijo nada a sus padres acerca de que había matado a este león. Siguieron su camino hacia Timnat y finalmente Sansón consiguió hablar con la mujer filistea, confirmó que sí le gustaba mucho. Sansón y sus padres se regresan de donde venían, a su casa en Sora. Y al cabo de unos días, Sansón regresa a Timnat para tomar a esta filistea como su esposa. Y de camino a Timnat por segunda vez, Sansón vuelve a pasar por el lugar donde había matado al león y se encuentra con que dentro del cadáver del león las abejas habían hecho un panal de miel, cosa que sabemos que en la naturaleza es imposible que suceda. Las abejas no forman enjambres ni hacen panales dentro de cuerpos en descomposición, y es de suponer que los autores del libro de Jueces eran conscientes de esto. La apicultura es una de las prácticas más antiguas y siendo ellos conocedores y observadores de la naturaleza, probablemente sabían que este comportamiento de las abejas no es lo normal. Entonces, ¿por qué agregarían este detalle en la historia de Sansón? ¿Cuál es la relevancia? Bueno, para empezar, este panal de miel dentro del cadáver del león sirve como excusa para un enigma o acertijo con el cual Sansón desafiará más adelante a los filisteos. Ya llegaremos a esa parte.
Y en segundo lugar, los autores utilizan este motivo para representar el carácter rebelde de Sansón, su carácter desobediente y desafiante. Porque recordemos que Sansón, como nazareo de Dios, no tiene permitido acercarse a cadáveres, ya sean de animales o de humanos. Y Sansón come del panal de miel que había sido formado dentro de un cadáver. Come esta miel a escondidas, sin decírselo a sus padres, porque sabe que haciendo esto está transgrediendo su nazareato, su condición de separado para Dios, y está rompiendo la ley. Se está contaminando al comer de algo que procede de un cuerpo muerto. Y no solo eso, sino que también le da a comer de esa miel a sus padres sin decirles de dónde la había sacado. Entonces los autores de Jueces presentan a Sansón como alguien rebelde, desobediente, porque Heracles también era así, también tenía una personalidad desafiante, caprichosa, rebelde e impulsiva. Quieren retratar a Sansón de una manera muy similar a Heracles. Y curiosamente, el motivo de las abejas haciendo enjambre en lugares inusuales aparece en la obra titulada Historias del autor Heródoto, específicamente en los versículos del 105 al 114, en donde Heródoto narra la historia de un militar griego llamado Onésilo, quien tras ser derrotado en una batalla contra los persas, sus enemigos cortaron su cabeza y la colgaron en las puertas de su ciudad como trofeo. Con el tiempo, las abejas hicieron un enjambre dentro del cráneo de Onésilo, y los habitantes de la ciudad vieron esto como un mal augurio, como una señal de que vendría la dulce venganza sobre ellos por haber derrotado a los jonios. Y entonces enterraron la cabeza y ofrecieron un sacrificio a Onésilo como héroe para calmar las cosas. Esta historia existe desde el siglo IV antes de la época común, y es probable que los autores de Jueces tomaran este elemento como un augurio también de algo que mencionaremos más adelante. Entonces, Sansón en Tibnat ofrece un banquete cuando se está casando con esta mujer filistea, y dice que le trajeron a 30 compañeros en el versículo 11, y cito, para que estuvieran con él. Y en este banquete Sansón les propone descifrar su famoso enigma, el cual los estudiosos del texto confirman que no era un enigma que se pudiera resolver si no se tenía cierta información previa, porque el enigma que propone Sansón tiene que ver con el león que mató y con la miel que comió. Y nadie sabe acerca de esto, nadie tiene esta información previa que es necesaria para resolver este enigma. Le dio a estos compañeros filisteos 7 días para resolverlo. Si conseguían resolverlo, Sansón les daría 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Si no conseguían resolverlo, los filisteos tendrían que darle a él todos esos vestidos. Entonces Sansón, para asegurarse la victoria, les propuso este enigma que era imposible de resolver. Y dice así en el versículo 14: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Este es el enigma. Sansón se refería al panal de abejas dentro del cadáver del león que había matado, pero claro que los filisteos no conocían esta información, así que no pudieron encontrar una respuesta. Y cuando llegó el séptimo día, el último día que tenían para resolverlo, los filisteos hablaron con la mujer de Sansón y la amenazaron con quemarla a ella y a la casa de su padre si no conseguía ella sacarle la información a Sansón para resolver el enigma. No querían tener que darle estos vestidos a Sansón. Y entonces la esposa de Sansón fue a llorarle y a rogarle que le diera la respuesta, y lo chantajea diciéndole que no la ama y que no la quiere si no le da la respuesta. Y como ella lo presionaba mucho, al final Sansón se lo terminó diciendo y ella se lo dijo a los filisteos. Y la respuesta al enigma es: ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Esa es la respuesta en el versículo 18. Y Sansón les dijo a los filisteos que de no ser por su mujer, ellos nunca habrían dado con la respuesta. Y entonces en ese momento dice que el Espíritu de Jehová vino de nuevo sobre él,
y se fue a matar a 30 hombres de Ascalón para quitarles sus vestidos y dárselos a los filisteos como había quedado. Después de esto se fue muy enojado de vuelta a su casa en Sora con sus padres. Entonces, claramente, Sansón es mostrado en el relato bíblico como un hombre que es pura fuerza bruta, pero muy poca inteligencia y muy manipulable por las mujeres. Y en el versículo 20 dice lo siguiente: y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Cuando le traen a 30 compañeros filisteos para que estén con él en su banquete, probablemente este amigo suyo era uno de esos compañeros. Y lo que me llama la atención es que en el mito de Heracles sucede una situación muy similar. En el mito de Heracles, su primera esposa fue Megara, y la diosa Hera, como venganza por odiar tanto a Heracles y a su descendencia, lo volvió loco, y Heracles mató a todos los hijos que tuvo con Megara, cegado por la locura de la diosa Hera. Una versión del mito dice que a Megara la dejó vivir, pero que cuando volvió a recuperar la cordura se sintió terrible por lo que había hecho, por haber matado a todos sus hijos, que ni siquiera podía ver a Megara a los ojos de la vergüenza que sentía. Entonces decidió dársela como esposa a Iolao, quien era su sobrino, pero también era su amante. Iolao se queda con Megara y luego tiene hijos con ella, y fue Iolao quien difundió la adoración de Heracles como un semidios, según el mito. Entonces, ambas mujeres, la filistea anónima bíblica de Sansón y Megara, son las primeras esposas de los héroes, y ambas luego son repudiadas y dadas a amigos cercanos de los héroes. No me atrevería a decir que Sansón tuviera una relación homosexual con este amigo que se menciona, como es bien aceptado en el mito de Heracles con Iolao, pero tampoco lo descartaría porque su historia desde el inicio ha estado llena de insinuaciones, de lenguaje muy peculiar y de adornos griegos por todas partes. Entonces, considerando que las relaciones homosexuales eran muy habituales en la cultura griega, es altamente probable que los autores de Jueces estuvieran al tanto de esto, que lo supieran y que de algún modo, para retratar a Sansón de una cierta manera, dejen como implícita la idea de que quizá hubo algo entre Sansón y este amigo mencionado. Y como la homosexualidad es condenada en la ley mosaica, y como es evidente que quieren retratar a Sansón como un desobediente y rebelde de la ley, pienso que es muy probable que sí haya habido algo de homosexualidad en el mito de Sansón. Bueno, entonces después de que Sansón mató a estos 30 hombres, en el capítulo 15 se relata que pasó un cierto tiempo y el héroe regresó a Timnat con la intención de estar otra vez con su esposa la filistea, pero el padre de ella se lo prohibió, y al parecer fue el padre de ella el que decidió darla como esposa al amigo de Sansón, y por algún motivo Sansón no estuvo enterado de esto. Y esta negativa por parte del padre de la mujer filistea me recuerda también a cuando Heracles se enamoró de la princesa Iole, hija del rey de Calia, Eurito. El rey Eurito se negó a que Heracles tomara a su hija como esposa y no quiso dársela, ni aún después de que Heracles ganó una competencia de tiro de arco por la mano de ella, que su mismo padre había organizado. Así que Heracles odió a Eurito por esto. Y ahora vemos que Sansón también, sintiéndose traicionado por el padre de la mujer filistea, se vengó de los filisteos quemando sus sembrados de trigo, sus viñas, sus olivares. Cuando los filisteos supieron que fue Sansón quien hizo esto, quemaron a la mujer filistea y a su padre, y una vez más Sansón se vengó matando a muchos de ellos y luego fue a refugiarse en una cueva. En respuesta a esto, los filisteos fueron a Judea con la intención de encontrar y de llevarse cautivo a Sansón, así que los de Judea, muy molestos por todos los problemas que Sansón había provocado por una mujer, ¿no? Fueron a la cueva donde él estaba para prenderlo ellos mismos y llevarlo con los filisteos.
Lo ataron con cuerdas y lo hicieron bajar por la peña. Cuando se acercaron los filisteos para llevarse a Sansón, dice que el espíritu de Jehová se apoderó nuevamente de él, rompió las cuerdas con las que estaba atado como si fueran hilos, y con una quijada de burro que encontró por ahí mató a 1000 filisteos, de nuevo bajo los efectos de la posesión de Jehová. Esta escena del héroe judío liberándose de las cuerdas que le ataban es similar a lo que relató Heródoto sobre Heracles en Egipto, en donde Heracles también fue atado con cuerdas por los soldados del rey Busiris, quien quiso ofrecerlo como sacrificio a los dioses por ser extranjero. Heracles rompió sus cuerdas o cadenas, según otras versiones, mató al rey Busiris y liberó a los presos extranjeros de su régimen. Esta idea de liberar a un pueblo de cierto régimen injusto es precisamente lo que le da sentido a todo el mito de Sansón en la mente de los autores de Jueces, porque la misión principal de Sansón era la de liberar a los israelitas del control de los filisteos. Es un héroe para ellos a la manera que lo fue Heracles. En el capítulo 16, Sansón llega a Gaza, en donde se nos cuenta que lo principal que hizo fue tener relaciones sexuales, y cito, con una ramera. Los de Gaza planearon esperarlo hasta que amaneciera para matarlo, pero Sansón se despertó en medio de la noche, se levantó, salió y con su increíble fuerza arrancó las puertas de la ciudad con todo y sus pilares y sus cerrojos, y se las echó al hombro, y así se fue caminando hasta la cumbre de un monte, cargando las puertas de Gaza. Esta escena de Sansón cargando las puertas de Gaza es parecida a lo que hizo Heracles en uno de los trabajos que realizó como penitencia por haber matado a su familia. En este trabajo concreto, Heracles tenía que robar las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Para conseguirlas más fácilmente, Heracles engañó al Atlas, el hombre que sostiene el cielo sobre sus lomos, ofreciéndose a sostener el cielo por él un momento en lo que el Atlas iba a recoger las manzanas de oro para traérselas. Cuando regresó con las manzanas de oro, el Atlas se negó a seguir sosteniendo el cielo, pero de nuevo Heracles lo engañó, diciéndole que tan solo iba a ponerse su capa rápido para poder sostener el cielo más cómodamente, y que mientras tanto le hiciera el favor de sostenerlo solo un momentito más. Cuando el Atlas hizo esto, Heracles tomó las manzanas de oro, huyó y dejó al Atlas allí sosteniendo el cielo nuevamente. Es una escena chusca, igual que la escena de Gaza. Luego de su paso por Gaza, Sansón en el versículo 4 se enamoró de Dalila en el valle de Sorek. Cuando los filisteos supieron de la relación entre Sansón y Dalila, le ofrecieron a ella 1100 siclos de plata a cambio de que ella consiguiera saber de dónde proviene la fuerza de Sansón, ya que los filisteos querían someterlo y matarlo, pero no podían porque era muy fuerte. Para no hacerles el relato tan largo, 3 veces Dalila le insistió a Sansón para saber esta información, y 3 veces Sansón le mintió sobre diferentes maneras en las que podría debilitarlo. Pero todas estas ocasiones él logró liberarse de sus ataduras sin perder su fuerza. Y al parecer, después de todas estas ocasiones, Sansón no sospechó de Dalila ni un poquito. Como les comenté, no es retratado como un hombre muy inteligente. Él es pura fuerza bruta y puro deseo sexual. Entonces Dalila le seguía presionando cada día para obtener la información, hasta que en el versículo 16 dice que el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia, y finalmente Sansón le descubrió la verdad, diciéndole que tenía el cabello largo por ser nazareo de Dios desde el vientre de su madre, y que si fuera rapado, su fuerza se apartaría de él, se debilitaría y sería como todos los hombres. Lo que se lee en el versículo 19, los estudiosos de la Biblia hebrea lo han interpretado como que Dalila, después de saber la verdad, lo manipuló a través del sexo para hacerlo dormir entre sus piernas,
aunque algunas traducciones optaron por decir sobre sus rodillas. Pero los estudiosos están de acuerdo con que la frase utilizada en el hebreo original hace referencia al cansancio o la relajación tras el acto sexual. En ese momento, Dalila aprovechó para rapar el cabello de Sansón de la misma manera que había hecho en las ocasiones anteriores. Le dijo a Sansón que los filisteos venían por él para alarmarlo y ver si seguía siendo fuerte. Y Sansón, pensando que nuevamente podría liberarse de la situación, se vio a sí mismo debilitado por primera vez y no pudo defenderse. Los filisteos le sacaron los ojos y se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas y lo metieron a la cárcel. Los filisteos celebraron esto que le hicieron a Sansón, hicieron sacrificios a su dios Dagón en agradecimiento por haberles entregado a Sansón, y en medio de sus rituales, cuando empezaron a sentirse eufóricos, trajeron a Sansón de la cárcel en la que lo habían puesto y ataron cada una de sus manos a 2 columnas. Los filisteos empezaron a burlarse de él, a maltratarlo, a humillarlo, a denigrarlo por completo. Encima de las columnas había una casa donde estaban celebrando los principales de los filisteos, observando todo el escarnio de Sansón. Y Sansón, que estaba ciego, palpando las columnas con sus manos, supo que esta estructura con miles de hombres y mujeres descansaba sobre las columnas. Y entonces Sansón clamó a Jehová, rogándole que lo fortaleciera una vez más para vengarse por sus ojos que le habían sido arrancados. Sansón tiró con mucha fuerza de las columnas de en medio, sobre las cuales se apoyaba la casa de arriba, y haciendo esto, las columnas cayeron, y tras ellas toda la casa cayó encima del pueblo y de los principales filisteos, pero también encima de Sansón, matándolo. Y el texto dice que Sansón mató a muchos más filisteos al morir que durante toda su vida. Esta escena final de la vida de Sansón es quizá una de las escenas más emblemáticas de toda la Biblia hebrea, pero también es una historia de mucho valor sentimental para los cristianos, porque ellos ven en Sansón una prefiguración de Jesús y del sacrificio de Jesús. Sansón dio su vida por cumplir su misión ante Dios, al igual que hizo Jesús. Naturalmente que los cristianos no creen en la parte en la que se puede entender que Sansón fue engendrado por el mismo Jehová, uniéndose a una mujer casada, estando ella sola en el campo, pero ellos ven la fuerza física sobrehumana con la que Dios dotó a Sansón como opuesta a la fuerza espiritual sobrehumana con la que Dios dotó a Jesús, quien, a diferencia de Sansón y según la narrativa oficial, no se dejó distraer ni manipular por placeres sexuales de ninguna mujer ni de ningún hombre. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento Jesús es más fuerte que Sansón, y su sacrificio en la cruz, en lugar de traer muerte, trajo vida, y en lugar de vengarse contra un pueblo, los perdonó. Y aunque todo esto suena muy bonito y como un plan muy perfecto, es una contraposición que fue diseñada así, a conciencia, como los cristianos o los autores del Nuevo Testamento aleccionando a los judíos, haciéndole ver que lo que ellos consideraban fuerza no es más que debilidad a los ojos de Dios. Aunque los autores de Jueces se muestran todo el tiempo muy conscientes de la debilidad de Sansón, y es algo que denuncian y que lamentan, pero es algo que les sirve de excusa también para retratar a las mujeres como la causa principal de todos los males, ¿no? Que esta parte también les encanta. Entonces, Sansón sería una reinterpretación del Heracles griego, del mayor héroe de las culturas del Mediterráneo, y Jesús sería una reinterpretación platónica de Sansón y del mismo Heracles. Y cuando digo platónica, me refiero a que Jesús literalmente está basado en ideas de Platón.
es decir, la superioridad del espíritu sobre la materia, la necesidad de volver a unirse con la idea y de aborrecer lo físico y lo material porque es considerado como algo inferior e imperfecto, algo maligno que debe someterse al espíritu y no al revés. Platón en el siglo IV antes de la época común, especialmente en su obra titulada Timeo, criticó muy fuertemente a la religión griega y se mostraba en contra de las prácticas carnales aberrantes de los dioses del panteón griego, especialmente las de Zeus. Entonces, es de las ideas de Platón de donde procede el concepto de que lo divino se debe comportar según lo bueno, verdadero y hermoso, y no según lo carnal, material y físico. Se podría decir que el concepto de Dios que tienen los cristianos, actualmente, y también cualquier creyente en una deidad superior, procede de las ideas de Platón acerca de lo divino. Ya hablaremos de este tema más a fondo cuando les hable sobre cómo Jesús llegó a ser Dios en otro video. Pero regresando a la última gran hazaña en la vida de Sansón, cuando derribó las 2 columnas, matando a miles de filisteos, existe en el mito de Heracles este mismo elemento, conocido ampliamente como las columnas o los pilares de Heracles. Las 2 columnas son quizá, junto con el león de Nemea, mencionado al principio, uno de los atributos más importantes de Heracles y están relacionadas con la delimitación geográfica del mundo conocido en la antigüedad, llamado Ecumene, que según los antiguos romanos llegaba hasta la punta de Galicia en la península ibérica, en donde se consideraba que no había tierra más allá de ese punto, que ese era el fin del mundo conocido. De ahí que la bandera de España tenga en su emblema las 2 columnas de Heracles con el lema Non terrae plus ultra, que significa no hay tierra más allá, en referencia a este fin de la tierra conocida. Anteriormente a los romanos, estas columnas se situaban en el límite del mar Mediterráneo, flanqueando el estrecho de Gibraltar, en donde cuenta el mito que Heracles levantó estos 2 pilares cuando llegó a este punto, enviado por el rey Euristeo, cuando le encomendó su 10º trabajo, en el cual tenía que ir a buscar el ganado de Gerión, y viajó Heracles hasta los límites occidentales y allí mató al perro de 3 cabezas y a la hidra. El 10º trabajo de Heracles es uno de sus más famosos trabajos por los monstruos que mató aquí y por haber marcado el límite del mundo conocido. Y finalmente la famosa escena de Dalila cortando el cabello de Sansón no es otra cosa más que una práctica ritual antigua denominada comiria, que consistía en una celebración anual, probablemente de origen libio y que se extendió hasta Grecia, en la que se cortaba el cabello al dios solar antes de su muerte en un ritual. Recordemos que Sansón, el nombre de Sansón significa hijo del sol u hombre del sol. Por lo tanto, Sansón es este dios solar al cual se le corta el cabello antes de morir. En la comiria, en el ritual original, los cabellos largos simbolizan los rayos del sol y la fuerza del rey. La ceremonia antigua simbolizaba al rey solar siendo traicionado por la diosa lunar cuando ésta le corta el cabello para debilitarlo y hacerlo morir durante el solsticio de verano, que es cuando la intensidad del sol comienza a disminuir en el cielo. Uno de los nombres que recibía la diosa Luna en la ceremonia de la comiria era el nombre de Deyanira, que tiene cierta semejanza con el nombre de Dalila. Y Deyanira fue precisamente la mujer que traicionó a Heracles, haciéndolo morir, según uno de los mitos, envenenado por la sangre de un centauro que tocó su piel. Ya para concluir, es necesario mencionar que la evidencia más antigua que se tiene de los mitos de Heracles datan desde por lo menos el siglo VIII antes de la época común, y a partir del siglo IV antes de la época común fue identificado como el dios Melkart por los fenicios,
que es como los griegos conocían a los cananeos, y entre los cananeos estaban los israelitas, y se convirtió en el dios tutelar de la región de Tiro. En el panteón cananeo, Melkart era hijo del dios El o de Baal y de la diosa Ashera. Por otro lado, el libro de Jueces de la Biblia se cree que tuvo que haber sido escrito durante el exilio en Babilonia, que fue durante el siglo VI antes de la época común, pero no existen originales ni copias de esa época. La copia completa más antigua que se tiene del libro de Jueces en hebreo data del siglo X en la época común, en el llamado Códice de Alepo, cuyas fuentes originales se desconocen por completo. Algunos fragmentos del libro de Jueces también se encuentran en los rollos del Mar Muerto, que datan de entre el siglo III antes de la época común y el siglo I de la época común. Todas estas fechas indican que los autores del libro de Jueces, especialmente de los capítulos dedicados a la figura de Sansón, se tuvieron que haber inspirado en el modelo del héroe griego por excelencia, Heracles, para configurar a quien sería su héroe nacional por excelencia, Sansón, un ser de origen semidivino, con poderes sobrehumanos puestos al servicio de una divinidad, utilizado por esta divinidad como instrumento de venganza, y quien finalmente muere dando su vida por una causa nacionalista y libertadora en defensa del pueblo de Israel. Y si las palabras escritas en Jueces sobre Sansón son palabras inspiradas por el Dios creador del universo, ¿por qué el Dios altísimo y todopoderoso tomaría como modelo para su héroe nacional a Heracles, adoptando cada una de sus acciones, reajustándolo para que sirva de modelo heroico para su pueblo elegido? Esta adaptación tan obvia de un mito no es algo que un dios haría, es algo que una élite religiosa, ilustrada, educada e interesada en crear héroes nacionales haría. Es algo que harían los humanos, no un Dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra. Es algo que hemos visto a los hombres hacer, pero no hemos visto que los dioses lo hagan. No es lógico pensar que un dios recurra a esto de copiar de otra cultura, pero sí es algo que hemos visto a los pueblos y a las naciones hacer constantemente. Entonces, desde mi punto de vista, el relato de Sansón es prueba de que no hay una verdadera razón por la cual debamos seguir pensando que las palabras del Antiguo Testamento sean palabras de origen divino. Son palabras de origen humano que proceden de mentes humanas que persiguen fines políticos y religiosos. Es por esto que el relato de Sansón me daba vergüenza cuando aún era creyente, porque yo sabía que Dios no podría haber inspirado esto, pero me negaba a reconocerlo. Muchos cristianos no están educados en la cultura clásica, no sabrían identificar todos los atributos de un héroe griego en Sansón, y cuando leen el texto lo hacen poniéndose los lentes de creer que están leyendo inspiración divina, palabra de Dios. Es por esto que para la mayoría de los creyentes es muy fácil pasar todos estos aspectos de largo y no darse cuenta de lo que realmente están leyendo. Pero una vez que el mito se ve, ya no puede dejarse de ver. Espero que este video les haya gustado, que les haya resultado educativo. Si es así, por favor, regálenme su like, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para asegurar que nos veamos en un siguiente video. Muchísimas gracias por su atención, que pasen un hermoso resto de su día y espero verlos muy pronto. Bye.